¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro, Agustín, Eric, Fernando, Rosy? ¿Cómo Buen están? día, ingeniera. ¿Cómo están? Buen día. Juan, Jonathan, María. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días, chicos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya están ingresando? Vamos a esperar unos minutos más. Yo creo que ya van ingresando. Estamos entrando a nuestro último tema. Ya eh, vamos a fijar prácticamente la presentación también del proyecto, ya la fecha de, de presentación, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tienen mientras van ingresando. Ya quería consultarles si el día martes, pues a partir de las 2 de la tarde tienen un examen o tienen alguna materia. Jóvenes, el día martes. Ah, ya está bien, Inge. Está bien, a partir de las 2 de la tarde, la presentación, eso va a ser ya la presentación de sus proyectos para la valoración ya prácticamente ¿no? Del trabajo que se les ha solicitado. Entonces, sí, en su totalidad no tienen problema. Y nuestro examen llegaría a ser el día miércoles, ¿no? Eso implica, Sí, me dicen, por eso vamos a acordar ahora. La presentación sería el 14 y el examen el 15. Sí, me dicen por favor, sí, y si no, fijamos, ¿no? Si es que no hay ningún problema. Sí, ingeniero, está bien. ¿cuál sería el otro día disponible? Perdón, ¿Y cuál sería el otro día disponible para poder presentar el proyecto? no, tendría que ser más antes, ¿no? Después no, porque ya vamos a presentar notas. O sea, tiene que ser más antes, no después. ¿Y para qué día está quedando? Perdón, Para ingeniera. el martes, para el 14, a partir de las 2 de la tarde. Ah, sí, sí está bien. Está bien, ¿no? Ya, muy bien. Yo también estoy fijando justamente eso. 2 de la tarde empezamos, 2:30, ¿no? Obviamente van a almorzar seguramente 2:30 y para ya su presentación. Ahí se va a valorar todo por si acaso, ya se va a hacer la valoración completa. Ya saben cuáles son los requerimientos que se les ha solicitado. Ya, muy bien. Entonces hemos quedado en fecha con ustedes, porque tengo que trabajar, les comento con todos. Eh, no se quiere, son, son varios proyectos y bueno, ya hay que valorar. Bien, vamos trabajando nosotros con nuestro último tema, de tal manera que estén libres ustedes, ¿no? Sí, 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 Limber, el martes va a ser la defensa. El martes es la defensa. Bien, bueno, este material también estoy subiendo, bueno, tenemos ya, y este también está en la plataforma. Ya, me dice nomás, mm, esto del informe, paralelamente ya establecemos el día lunes, yo puedo darles tiempo en la entrega del informe, porque la idea es ahorita calificar el proyecto, ¿ya? El informe inclusive puedo darles tiempo para que entreguen
Hoy mismo voy a preparar, por si acaso. Ya hoy mismo ya voy a darles, jóvenes, este es el informe a presentar para el proyecto. Ahora, suponiendo, vamos a hacer un supuesto de que ustedes no alcanzan a entregar prácticamente el informe, si es que hasta el día martes, entonces pueden entregar hasta el día del examen. Ya, más que todo, para mí no va a haber informe, eso quiero decirles, ya normalmente les piden un informe, ¿no? De todos los requerimientos, el objetivo, todo. No, no, yo tengo dos elementos que vamos haciendo prácticamente en la presentación, porque el informe lo están presentando con sus otros docentes. Entonces, lo que yo pido prácticamente es la defensa del proyecto en base a los requerimientos y lo que en vez de informe yo pido video. ¿Qué es el video? El video es un tutorial que eso va complementado por si acaso entonces eso vayan viendo. Ese video normalmente los chicos, si ya está todo completo, ya pueden preparar desde ahora. Entonces, yo voy a llamar como que video informe, pero para mí es un tutorial. Ahí también voy valorando la funcionalidad, porque el día de la presentación del proyecto, eh, obviamente tratamos de hacer lo más relevante, pero no tan profundo, de tal manera que alcance a todos sus compañeros. Y en el video me tienen que mostrar toda la funcionalidad, todas las opciones, todo eso. Ya el video ni siquiera me tienen que mandar. El video la graban y la suben a un canal de YouTube y lo único que me envían y me suben a la plataforma es el link. Ya el link. Ya, ahora sí, hay preguntas y te agradezco mucho de esta parte o esa pregunta que me estás haciendo. Ya, yo no les pido mucho informe en esta materia, muy aparte de mostrar que apliquen, ¿no? Lo que les estoy solicitando es justamente la funcionalidad y ahí también me explican dónde están usando pues colas, pilas, listas, eh, validación de datos, si es que están haciendo encriptado de datos, ya, entonces todo ese elemento. El problema de subir al Drive, ya, no, yo ya he tenido esa experiencia. ¿Por qué? Porque bajamos el video y no es en su totalidad. No es en su totalidad. Ya, entonces cuando suben ustedes a un canal de YouTube, mejor es porque a mí me dan directamente ya ya agarro y ya tengo el video bien desarrollado. No, en el video ustedes establecen el tiempo, bueno, de total de explicación. Ya, ahora no hay, digamos, que sea 15 minutos, que sea 20. Muchos me dicen, en 15, 20 minutos no logro explicar. Entonces, me imagino que estableciendo prácticamente unos 30 minutos máximo, o sea, como que lo máximo que explicarás. Ya estableciendo un tutorial es cómo funciona tu proyecto. Ya de todo, de todo. Ahora, ahí tienen que ser partícipes. Ya yo les hago hacer ya como los tutoriales que tenemos estableciendo a los chicos, les hago hacer con la visión, no sé cómo le llaman ese elemento, ¿no? Cuando tú haces un tutorial y tú te ves ahí, mientras tú te ves en pantalla, estás explicando el sistema. No sé qué le llaman chicos a eso. Ustedes que como hacen videojuegos, ¿no ve? Ahí el que está jugando está ahí hablando y abajo se ve el juego. ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama? Swimming, algo por ahí le llaman. ¿Qué le llaman, chicos? A ver, ustedes que son buenos para jugar. Ya, preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, ese es el detalle. Justamente el día de hoy tenía que haber hablado de ese tema. Y bueno, me alegra que te hayas adelantado con la pregunta del informe. El informe para nosotros no hay informe, sino es el tutorial del desarrollo prácticamente del software que hacen, explicando prácticamente mi materia, dónde y qué están usando.
porque a veces me dice, tenemos otros listados también, me dice, ya no alcanzamos a ver, entonces ahí me vas a mostrar, yo voy a ver en qué lugares se están usando los requerimientos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Te agradezco muy bien, Inver, por la consulta. O sea, Inge, como usted dice, no hay informe en nuestra materia, pero sí un video explicativo de unos 30 minutos. Sí, Más o máximo menos. de 30, porque tal vez en menos tiempo lo realices. Ahora alguien me dice, O, yo me he pasado de 30 minutos, no hay problema, les digo. Ya, pero no creo que sobrepase los 30. No creo que sobrepase, ¿no? Ahora alguien me dice, si me pasé, ya no hay problema, pero como me van a pasar el link del canal de YouTube, entonces ya, para nosotros es revisar inmediato, no tienen que estar, otros me dicen, no sube, ahora qué hago, así, no, no sube pues el video. Entonces, ¿qué voy a hacer prácticamente en ese informe? Porque va a decir informe por si acaso. En ese informe, lo único que van a colocar el link del tutorial. Ya, obviamente, ya si gustan, por eso ya lo pueden preparar hasta el martes ya. El martes ya me dicen, en el momento de la entrega del proyecto, me dicen, yo ya voy colocando por grupos el link, ¿no? En mi historial que estoy haciendo, en la niña de calificación. Entonces ya me entregan en ese momento, obviamente el día del examen lo van a subir y listo. Y bueno, ya tendrían todo de la parte digamos, del proyecto. Ya, porque eso incluye para la calificación de mejora de sus procesuales también. Ya, entonces va a depender mucho. Entonces, si ya lo tienen, no lo voy a revisar en ese momento. Yo lo voy a coger el link y bueno, y empezamos. ¿Hasta hay alguna consulta? Pregunta más. No, nada de informe, porque todos les deben hacer informe. Normalmente los así. sí, No, entiendo esa parte, pero el día sí, martes vamos a presentar el proyecto. el ¿Lo vamos proyecto. a defender o cómo? Y claro, el proyecto. Ahora, si ya lo tienes, el video, ya también me entregas ya el link ese día. Vale, ¿No ves? está bien, Inge. Entonces, como que ya van. ¿Qué se llama la forma de hacer ese video con, no sé qué le llaman, la verdad, ustedes tienen un nombre. Cuando pues, se está explicando, acá, por ejemplo, ¿no? Aquí aparece, tú apareces y aquí se estás explicando el proyecto, no se tiene un nombre, swimming, algo le llaman. ¿Ya? Ay, gracias. Tienen Streaming, ¿ves? streaming, así, yo quiero con eso, ahí está, estoy mostrando acá, con streaming, ya, donde estén ustedes, entonces ahí también, es que este material entrego yo, estos videos, por eso no es para mí, sino yo entrego en base a grupos, entrego y le digo, este es el requerimiento. Entonces ellos cogen y les es bien fácil porque entran a su link directamente. Entonces ahí como ustedes, cada uno de ustedes va explicando y ya seguramente a ver si gustan estar los tres, no sé cómo lo van a hacer. Bueno, ahí tenemos la evidencia del desarrollo del grupo en la presentación del proyecto en base a la temática. O sea, desde el punto de vista, inclusive al docente que está pidiéndoles este sistema, no sé si es base de datos, también le sirve, ¿no? Porque ahí ve prácticamente cómo es, porque en todo lo que presentan no pueden presentar en su totalidad los chicos. Y hay veces, tal vez lo más relevante, lo más, qué sé yo, el plus que le han dado, no alcanza, porque a veces decimos, ya chicos, muy bien, pero en el video ustedes explican y ahí vemos, qué interesante, ¿no? Y esto no había visto así. Entonces empezamos a calificar. ¿Ya? Entonces por eso yo no pido informe, siempre voy a pedir video. Ahora también, en todas mis materias, muy aparte de que nada de informe, video de sus proyectos, que muestren en su totalidad.
Entonces yo agarro y todito a un archivo mando en base a los grupos y bueno, es mi evidencia del trabajo que han hecho ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Gracias, Diego. Streaming, me estoy anotando siempre. No me puedo acordar. ¿Ya? Entonces tienen que hacer en ese estilo. Ahí van a estar toditos. Se les va a ver. Ya, para el día del examen, por favor, con videollamada voy a grabar el examen eh, de, eh, de presentación de proyecto, así es que camaritas van a listar por grupos, ya, camaritas van a listar por grupos. Yo tengo otra duda. Dime. Sobre las pilas y las colas que estaba comentando que debería tener el sistema, ¿tiene que hacerse a través del código que nos ha enseñado o a la vez una consulta en base de datos? En consulta nomás, chicos. Por eso, el otro Como tú puedes hacer, por ejemplo, no sé, dependiendo, digamos, tu proyecto, si es digamos, un sistema de consulta médica, ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo generar lo que es, digamos, las reservas, ¿ya? Entonces yo genero en recepción reservas a diferentes especialidades, ¿ya? Entonces implica que va a ir justamente a una estructura, me imagino, de reservas, y cuando haga la parte, digamos, de consulta médica, ya de acuerdo a la especialidad, entonces que filtre, ¿no? De esa tabla de reservas, que filtre, por ejemplo, para el ginecólogo, para el pediatra, y le va a salir en la pantallita, así haz de cuenta que esta es mi colita. Entonces digo acá, debo atender a José, clic así, ¿no? Entonces le genera una cola en base a los horarios que se le ha asignado. Siempre va a estar de acuerdo, obviamente, al primero que he reservado, ¿sí? De acuerdo a la especialidad. Ahora, si solamente es una clínica con médico general, igual no son especialidades, al médico igual va a salir una colita acá con una fecha establecida, así que entonces, no necesariamente tienen que utilizar ya todo lo que es los elementos que se han aplicado, porque eso se estaban complicando los chicos, por si acaso. Entonces tú, en tu lógica de selección, manejo de queries prácticamente. sí, porque tenía pensado hacerlo con un order by en las colas, por ejemplo. Está perfecto. Puedes utilizar, haciendo, por ejemplo, order by por fecha o hora de consulta, entonces igual, ¿no? Dependía. Ahora, en inventarios, por ejemplo, acá les dije que me salga qué elementos hay que reabastecer. Ahora pueden ordenar también por cantidad, digamos, de diferencia, o si no decir estos elementos se tienen que reabastecer. Entonces yo soy del almacén, entonces acá una ventanita va a decir productos a reabastecer, listo. Ya estoy generando, estoy aplicando ese concepto de colas. Y eso busco en base a la diferencia entre la existencia que hemos determinado y la existencia actual, ¿no? Entonces, en la que decimos, lo mínimo que tiene que haber, 6, y ya tengo, digamos, 4, entonces hago la diferencia. Digo, prácticamente la existencia actual es menor, igual al programado, entonces si es menor, igual, ya tengo que sacar en esta lista va a salir. ¿No? En esta lista va a salir. Entonces eso va a ser productos. Ahora, dependiendo también, en este caso, del sistema que estén desarrollando. Ya ese, pero puro queries, normalmente va a ser en la selección, filtrado de datos, más que todo. No necesariamente, porque alguien me dice, ahora debo utilizar, no necesariamente. Pero yo pásense más que todo en manejo de queries. Hasta ahí otra pregunta, chicos. Inge, no sé si le entendí bien. Tenemos que grabar un video, subirlo a YouTube, ¿no? Sí. Y ese mismo video mostrarle el día martes o el día martes explicarle en persona el sistema. En persona.
y ya ese Ya. día me pueden dar el link. Ya, Aparte todo de que claro. me entreguen el proyecto, su link, ¿no? Obviamente en el video va a estar más ampliamente. Y ustedes me dicen, en el video tenemos más elementos que ya muy bien. Yo reviso siempre todo el video. Y digo, aquí había habido esto más, entonces vamos calificando. Como les digo, no se alcanza en su totalidad y ese es uno de los, podría decirse, errores de calificar digamos, los proyectos. Porque los chicos tienen más cosas y ya chicos, hasta ahí nomás está bien, entonces no he visto y tal vez no, y a ver los chicos nos dicen, estito más así. Y nosotros les decimos, no, tengo otros grupos así, entonces en el video visualizamos más. Ya, muy bien. En vez de informe para mí es video por si acaso. Bueno, en todas las materias yo les pido eso, ¿no? Y gracias, ¿no? Porque no sabía qué decirles, qué se llama ese elemento. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Nada más? Bien, empezamos entonces con la materia. Ya, si no hay más preguntas. Bien, venimos acá. Voy a compartir. Pensé que estaba compartiendo, no han visto nada. Recién estoy compartiendo. Ya, son dos temas, bueno, prácticamente nuestro último tema es sobre árboles. Ya, son estructuras dinámicas, eso también tenemos por si acaso acá. Y más amplio aún más todavía, que les estoy presentando, el inicial es un resumen, ya es un resumen prácticamente, acá tenemos más elementos, ¿ya? Muy bien. Bueno, este tema van a ver más adelante, prácticamente en la aplicación de sistemas inteligentes. Es una estructura, como dicen, no lineal, donde prácticamente nos permite el desarrollo de lógicas en la representación de datos. Ya vamos a venir acá y nos establece acá, ¿no? ¿Qué es un árbol? Porque estamos hablando de estructuras de tipo árbol. Bueno, es un conjunto prácticamente, como dice, de elementos que almacenan información y tienen una relación jerárquica. Ya tienen enlazados. Esto, por ejemplo, utilizan en sistemas inteligentes, en la que pues esa relación de jerarquía va hacia una temática, ya donde pues tenemos un elemento, así es como un arbolito, ¿verdad? Entonces este es el tronco, obviamente la raíz desde donde el cual, hagan de cuenta, es el tronco y la raíz del cual surgen pues prácticamente las diferentes ramas. Vamos a venir acá antes de entrar. Este es, digamos, el ejemplo más clásico que les hacemos en aula también. Ya es justamente el árbol genealógico, del cual acá, por ejemplo, nosotros hacemos referencia a los papás en general. Ya, entonces, los tutores, ahí es la mamá y el papá, les digo, ¿no? Donde, pues, el mamá, la relación que tienen es de genealógica, ¿no? Donde digo, la raíz de haber surgido ustedes son prácticamente el entorno, inclusive aquí les hago poner lo que es la parte ya de apellido paterno-materno, que llegaría a ser papá y mamá. Entonces, de estas dos personas establecen prácticamente pues 3 ramas, 4 ramas, dependiendo la cantidad de hijos que tienen.
Entonces, de ahí justo nacen prácticamente 3 elementos. Ahora, cada elemento prácticamente puede arraizarse, ¿no? Como tal, y eso ocurre prácticamente en la vida real. Como que uno tiene solamente un hijo, otros tienen prácticamente más hijos, ¿no? Acá nos está hablando prácticamente Eduardo II. Entonces, ¿cómo es su árbol genealógico prácticamente, ¿no? Y nosotros nos vamos arraizando. Muchos se quedan simplemente con un elemento y otros se van arraizando y generando prácticamente. Entonces, un árbol, como dice, no es una estructura que va relacionando en forma jerárquica. ¿Ya? Ahora vamos a venir acá en la parte superior. Vamos a ir viendo. Ahora, ¿cómo puedo ver y aplicar todo este elemento? Ya, vamos a ver lo que son árboles generales, árboles binarios, árboles en búsqueda. Vamos a ver cómo establecemos la búsqueda de datos en un árbol. Ya, bueno, la relación siempre va padre-hijo. A cada elemento que ven en este caso se le va llamando. Entonces el árbol es un conjunto de nodos. Es un conjunto de nodos relacionados en forma jerárquica. Ya, en forma jerárquica. Bien, venimos acá y bueno, nos habla prácticamente de nuestro equipo, ¿no? Nuestro equipo pues está establecido en 3 elementos, estableciendo acá disco local, entonces si vemos desde el punto de vista prácticamente de dispositivos de almacenamiento, tiene 3 elementos. Ahora, acá en el local, ¿qué tienes, no? Inclusive aquí se puede ver inclusive pues disco extraíble y bueno, otro dispositivo que podemos establecer. Entonces digo, mi PC en la parte de almacenamiento de datos tiene disco local, un extraíble y un otro componente. En la parte de disco local, vemos así, yo siempre les digo acá, ¿no? En este caso, ¿esto qué es? Les digo, este es un árbol. Si yo digo, por ejemplo, acá me está mostrando de esta manera, pero si vemos desde el punto, digamos, vamos a ver acá, sí, tenemos, sí, ¿no? Desde acá, vamos a decir, CMD, ya, desde el sistema operativo, ¿no? Y si yo le digo, por ejemplo, árbol acá, ya, entonces me muestra, ahí está, en una estructura de árbol. Todo nuestro contenido de datos y generados, lo que vemos aquí bonito en entorno prácticamente gráfico, es una estructura en árbol. Y ese elemento nos dice, ¿no? Prácticamente cómo está estructurado prácticamente tu disco. Tiene todo lo que es, perdón, acá, archivos de programa, Windows. En Windows tengo el System Config, entonces, si han visto, por ejemplo, ahí donde he desplegado, es un árbol estableciendo prácticamente qué elementos puedes contener. Están relacionados, sí. Hay una relación jerárquica, sí, porque primero es tu PC, luego van los discos extraíbles o discos locales extraíbles y todo. Internamente, la jerarquía es el tipo de archivo que contiene tu disco. Igual en el extraíble una relación de música y estructura que puedas tener. Obviamente, si hablo en Windows, tengo el System, o sea, otra jerarquía, el contenido prácticamente. Entonces, también se puede ver prácticamente desde ese punto de vista. Ya estamos establecidos en ese elemento. Bien, una empresa también se puede ver como un árbol. Ya, por ejemplo, hay 10 minutos nos queda, ¿no? Vamos estableciendo, ya les pasaré antes que se nos vaya, porque hoy día es bastante, vamos a decir, bastante teórico. Ya, vamos a venir acá.
tanto, no se preocupe. Voy a venir acá. Voy a compartir por si alguien ingrese. Bien, entonces, ahora, esto de jerarquía se comprende más en este elemento y también en el árbol genealógico. Dice mediante jerarquía, ¿no? Nosotros sabemos que en una empresa pues tiene la cabeza niveles que puede establecerse prácticamente en la conformación de cargos. ¿Ya? Entonces, este es, por ejemplo, el primer nivel ejecutivo, luego viene, bueno, en el segundo va digamos, la parte, digamos, de gerencia, sugerencia, entonces ya digo aquí, la gerencia, esta es la sugerencia, esta es la parte, digamos, de jefaturas, y así. Entonces, es una relación, sí, un árbol prácticamente es un conjunto de nodos relacionados mediante jerarquía, ¿ya? Mediante jerarquía. Tiene que haber una relación para que se vaya generando prácticamente el árbol. Ya, luego, bueno, esto es el árbol genealógico, ¿no? Donde prácticamente establecemos el nacimiento ya del grado. A veces yo en aula les hago hacer la jerarquía desde, en este caso, los abuelos, a veces vamos desde los tatarabuelos para que vayan viendo cómo es su árbol genealógico, porque en base a este elemento, pues, esta estructura tiene su forma de interpretar prácticamente. ¿Ya? Entonces, esta es una nueva estructura. Ya, es lo, como les digo, utilizan para la parte de sistemas inteligentes, y lo van a ver más amplio, en la que, ¿por qué les digo para sistemas inteligentes? Bajo esta jerarquía empiezan con, por ejemplo, la parte, digamos, de determinar, dado un cierto conjunto de datos, qué enfermedad tiene, ¿no? Entonces pregunta, ¿tiene tos? Sí, bueno. ¿Tiene fiebre? Tiene. Entonces el problema es la sintomatología para al final, yendo por caminos, determinar en este caso cuál es la enfermedad que tiene. Entonces, mediante esta estructura, ya, y la jerarquía que tiene, ya, porque una enfermedad puede tener varios síntomas y cada síntoma se va derivando a otros síntomas más, ¿no? Si tiene fiebre, entonces hay algunos elementos. Entonces van utilizando en la parte de desarrollo prácticamente de sistemas inteligentes, ¿ya? Bien, esta jerarquía es amplia. Bien, esta parte le vamos a ver juntamente con el libro. ¿Cómo está estructurado? Ya, vamos a ver acá. Ahí está. Justamente nos habla un tanto de los árboles. Ya, son dinámicos, sí. Hay ejemplos de árboles. Y vamos a ver las características y propiedades de los árboles. O sea, cómo está estructurado. ¿Ya? Entonces, todo árbol como tal tiene una raíz. Siempre nace de algo. O sea, el árbol, si no hay raíz, no nace, ¿no? Ahora, un nodo es descendiente directo prácticamente de Y, nos dice, ¿no? Entonces, tengo a la raíz A, yo puedo tener un descendiente o como puedo tener dos descendientes. Y a la vez estos o cualquiera de ellos puede tener un otro descendiente. Entonces, este es el padre y estos son sus hijos. En cambio aquí, el padre de B llegaría a ser C, ¿no? Internamente tenemos ya otros padres que van haciendo y generando las ramas prácticamente. Ya eso nos establece acá.
Bueno, acá dice, se dice que todos los nodos son descendientes directos de hijos, estableciendo prácticamente, ¿no? Entonces, acá vemos cuáles son los descendientes de A, son B y C, ¿ya? ¿Tiene ramificaciones? Sí, sí, dependiendo prácticamente, en este caso, en la cantidad de hijos que tienen, ¿no? Sería prácticamente los hijos que se van estableciendo. Ahora, a los hijos, ya voy a ir con otra diapositiva, vamos a ir complementando, me dicen si no falta nadie. Y a medida que se va generando prácticamente en su estructura, al primero le llamamos raíz, ¿ya? Ahora, al papá, ¿no? A los que han generado, a los que son papás internamente, en este caso yo digo, ¿quién es papá? Es B, es C, es F. A, B y C llegan a ser padres, pero B en este caso no. A, B, C y F padres. B, C y F son padres internos. Ahora, ya esos elementos. Estos elementos que no tienen hijitos, todos los que son, a veces le digo, no, estos son los solteros aquí. ¿Ya? Estos solteritos, según el libro, ¿ya? Nos dice que prácticamente se le llama terminal. Son elementos terminales u hojas. ¿Ya? Entonces, entre lo que es la estructura prácticamente de un árbol, ya estos son las terminales por rama. En este caso, esta rama tiene una terminal, en este caso E, y acá tenemos IJK y aquí tenemos GIH. A esas terminales también se les llama hojas. Hay otro elemento que se maneja en la estructura de un árbol, bueno, en este caso B, C y D, que son descendientes de A, también llegan a ser hermanos, ¿ya? Entonces a veces preguntan, en el árbol, ¿cuáles son hermanos? Entonces decimos hermanos son B, C y D, E, F, G, H, I, en este caso estableciendo, pero todos me dicen, no, hermanos solamente es de quien nace, hermanos deberían ser B, C y D, sí de A, nacidos prácticamente de A. En cambio, E y F nacidos de B, estos dos llegan a ser hermanitos, ¿sí? En cambio aquí de C debería ser GH. Entonces hay hermanos también nacidos de cada nodo, ¿no? En cambio aquí IJK es de F en general, ¿ya? Entonces se les va llamando también, pues en este caso, en su estructura. ¿Ya? ¿Qué otro elemento nos va mostrando? Vamos viendo el grado, ya tal vez acá nos va a explicar mejor. Creo que aquí tenemos el grado. Ya, el grado. Ya, bueno, grado llamamos aquel en general de todo el árbol, aquel nodo que tiene más hijos. Ya, en todo lo que ustedes ven en la estructura, por ejemplo, de su familia, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿no? ¿Cuál de los hermanos, ya en este caso, o tíos, porque sí, podemos contar entre hermanos y tíos, tiene más hijos? ¿Ya? Entonces, por decir, me dice, bueno, mi tío tiene 8 hijos, mi tío tiene 5 hijos, tiene 3, entonces se tiene que tomar, en este caso, al nodo, al elemento que tiene más hijos. Uy, ya se nos fue, vamos a esperarles. Que vayan a ingresar, ¿ya? Vamos a esperar que ingresen.
Ya, ¿no? ¿No? Muy bien, vamos a hacer un costadito. Ya, entonces, si vemos acá, tanto acá y en la parte de la teoría, ya, por ejemplo, si yo veo este arbolito, ya, si yo veo este arbolito, ahí, ya, veo, en este caso, digo, el grado de este arbolito, bueno, voy viendo nodos, este tiene 2 hijos, este tiene 3 hijos, veo, ¿no? Entonces digo, bueno, tomando en cuenta prácticamente ese concepto, digo, el grado de este árbol es 3, ya, pero en este caso debo buscar el nodo que tiene más hijos, así sea el tío, así sea cualquier elemento. Entonces, si en caso de estructura y estructurando prácticamente en datos, pues el nodo que tenga más descendientes, ¿no? De esa manera se consigue el grado, ¿ya? Bien, entonces lo mismo nos establece acá. Grado mayor de sus nodos, ¿no? En este caso a este se toma en cuenta. Bien, ahí tenemos un elemento, ahí estamos. Vamos a ver la parte de altura. Y aquí también vamos a ver la parte de altura. Bueno, vamos estableciendo acá. Altura del árbol es el número máximo de números de niveles de todos los árboles del nodo. ¿Ya? Entonces, voy contando, puede ser desde la parte inferior o superior. Por ejemplo, aquí tengo 1, este es un nivel, este 2 niveles. Todo esto así medio desordenado, 3, tiene que ser 3 y tengo el nivel 4. Ya, entonces si vengo en este arbolito, se va a notar mejor acá. Un nivel, 2 niveles, 3 niveles y 4. Entonces digo, pues, ¿cómo es como que estoy estableciendo ahí la altura? La altura es 1, 2, 3 y 4. Longitud de prácticamente de ramas más largas, más 1, dice, ¿no? Estableciendo prácticamente es esto. 1, 2, esta es la altura de mi árbol. ¿Ya? En cambio, nos habla de niveles. ¿Ya? Hay otro elemento que nos habla de niveles. ¿Ya? El nivel es el número de arcos que deben recorrer. ¿Qué significa? No, es el nivel jerárquico. Es el nivel jerárquico. Por ejemplo, aquí yo digo, este es un nivel gerente, así, los papás son los gerentes. Este otro nivel, digamos, los tíos. Este otro nivel, establecemos prácticamente, entonces, el nivel siempre va a ser igual a la altura menos 1. Ya, a la altura menos 1. Entonces yo digo, acá tengo un nivel 1, nivel 2 y nivel 3 prácticamente. El árbol es 4, su altura, pero su nivel es 3. Ya, su nivel es 3. Entonces, de esa manera nosotros establecemos ese concepto de prácticamente su estructura en la altura. ¿Ya? Luego tenemos las ramas. Aquí tenemos 2 ramas. ¿Ya? Es la cantidad o caminos desde la raíz. Entonces, esta siempre va a ser la raíz. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo que es en el libro, aplicando esos conceptos. Dice, las características de este árbol es a la raíz. Ahí está, esa es la raíz. Entonces dice, B es, obviamente, B es hijo de A y C es hijo de prácticamente de A. Ellos son los hijos. ¿Ya? Entonces yo les digo, por ejemplo, determinen los hijos así. Los hijos me tienen que decir en base a la raíz. En cambio aquí B es padre y bueno, sus hijos llegarían a ser D, E y F, ¿no? Entonces establecemos esa relación. Bueno, de hermanos, igual como les decía. Hermanos B, C, D, A son hermanos. D, E, F son hermanos de B, ¿no? Entonces es muy diferente establecer en lo que son hermanos. Luego, ¿cuáles son los nodos interiores? Los interiores son
los padres internos, ¿ya? Entonces, este es el padre principal. Padre sería B, en este caso, F, ¿no? Estableciendo acá como dato, luego tengo a C y tengo a H. Ya, esos son los internos prácticamente como padres. Bueno, el nivel, hemos dicho 4, sería 3 prácticamente. El grado también, simplemente tenemos un nodo que tiene 3 hijos y se considera prácticamente ese elemento, ¿sí? Esas son las características de un árbol. Es bien importante reconocer esas características prácticamente de un árbol. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta, algo que no se comprenda de estos elementos. Porque nosotros generamos eso, determinamos cuáles son las características de un conjunto de datos que introducimos y que nos den como resultado todo este elemento. ¿Sí? Hasta aquí una consulta. ¿Se entiende? Todos los elementos, todas las características, me dicen. Y si no, Sí, se entiende. muy bien. Entonces, bueno, nos establece ese elemento acá. Vamos viendo acá. Bien, a ver, en ese ejercicio, así, a simple vista, bueno, en base a todo lo que hemos hecho de este arbolito que ven acá, ustedes me pueden decir cuál es el grado, la altura, prácticamente, bueno, inclusive ya saben cuáles son como se dice, número de hojas que son prácticamente finales, las terminales, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿no? ¿Cuál es el grado de ese árbol? ¿Cuál es el grado? Jóvenes, ¿cuál es el grado? Así vamos a hacer rapidito para ver si han entendido. ¿Cómo es, chicos? ¿Cuál es el grado de este árbol? Grado 3. Ya, muy bien. ¿Altura? Bueno, ¿Altura? A ver, vayan viendo. Les voy a pasar para que tal vez ustedes me no veo. 5. Ya, muy bien. ¿Y nivel? Y nivel, esto les voy a pasar ya nomás para que trabajen con esto. Y nivel, está en la plataforma, pero yo sé, pues, no. Ya, ahora sí les muestro. Ahora sí. ¿El nivel cuál sería? ¿Cuál es el nivel jerárquico? Si dije que altura es 5, ¿cuánto sería el nivel? Hace un momento les dije, aquí es igual el nivel. El nivel contamos desde aquí, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, así, ¿no? Es como nivel jerárquico. Tercer nivel, cuarto nivel. ¿sería 5 también? No. A ver, ¿dónde está? Sería 4. 4. El primero sería 0. Exacto. Dice en concepto, por eso muy en cuenta, ¿no? Porque, no sé. Ya, ¿para qué se resta? Ya. El nivel se considera de esta manera. Estoy aquí con el mouse. Primer nivel, así como que. Segundo nivel, en base a las líneas. Tercer nivel y cuarto nivel, así. En cambio, la altura se va contando aquí. 1, 2, aquí es 3, ¿no? Esto 4 y bueno, sería 5. Y si a mí me dicen, si hace la altura, al nivel es -1.
siempre va a ser el nivel -1 a la altura, ¿no? Si conozco bien la altura, el nivel va a ser -1. Si digo que la altura es 5, el nivel es 4. Ya, eso nos dice también en el texto que les envía. Ya. Ahora, yo les digo, ¿cuántas terminales tenemos en este árbol? Las terminales son las hojas, como se dice, ¿no? Los nodos solteros. ¿Cuántos nodos solteros tenemos, chicos? 3, Ingrid. No, de todo tienes que ver. ¿Quiénes están solteritos, no tienen hijos? Entonces, los solteros son los que no tienen hijitos, aquí no tienen. Este es un soltero, este es otro soltero, 2, aquí vengo, esta rama digo 3, 4. Las terminales, le llamo prácticamente nodos terminales, porque bueno, ya no tienen más ramificaciones. Entonces digo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Son 11 nodos solteros. A eso se llaman terminales. Ahora, ¿cuántos nodos internos tenemos? Los internos son los que son padres. Obviamente, si yo les digo, ¿cuál es la raíz? Es esta. Ahora, ¿cuáles son los nodos internos? Son aquellos que son papás. Entonces, ¿cuántos tendríamos? A ver. 8. 8. Muy bien, vamos a contar con ustedes. Este 1, este 2, este 3, este 4, este 5, 6, 7. ¿O es 8? Este no contamos. 1, 2, ¿sí? Ahí tenemos 2. Luego vengo acá, digo, este 3, este 4, este 5, este 6 y este 7, ¿no? ¿Está bien? 7. Sí, ingeniero, está ahí. Muy bien. Ya hemos dicho cuánto es el grado, ¿no? El grado creo me dijeron todos. El grado es 3. ¿Ya? ¿Qué otro elemento? Sí, eso es en base a esto, porque así vienen los ejercicios por si acaso. Nivel, nodo, grado, sí, está todo establecido prácticamente, ¿sí? Muy bien. Bien. Bueno, un árbol general, este es un árbol general también, el que estamos viendo acá. Se le llama general porque puede tener, cada nodo puede tener la cantidad enésima de hijos. O sea, de un nodo pueden tener 3, 4, 5, o sea, por eso se llama general. No está normado, puede tener la cantidad de nodos que quiera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a B que tiene 3, aquí tiene C2, entonces puede tener más hijos también, ¿ya? A eso establecemos generales, llamados enarios o multicaminos prácticamente, ¿ya? Bien. Bueno, en este caso nos dice en qué puedes aplicar estos, por ejemplo, estos árboles. Hemos visto que podemos aplicar en la parte del control, por ejemplo, yo puedo hacer mi árbol de mi máquina, ¿no? En la parte de ficheros, prácticamente, y subdirectorios. Y hace un momento hemos hecho, ¿no? Mi disco es el padre. Ahí internamente está estructurado por archivos, entonces, y esto se ve aquí. Siempre les digo acá, esto vamos viendo acá, ya, este es el sistema operativo base, ¿no? De Windows también. Entonces, le digo árbol, le digo acá. Y ahí está, ¿no? Ahora vamos a ver de la siguiente manera. A ver. Está la... ¿Ya? A ver, vamos a decir. Entonces, a ver. Y es la espera.
haciendo acá. Vamos a tratar de entrar a otro directorio. CMD. A ver, vamos a tratar de ir al D. Ya, lo tenemos acá. A ver, algo más chiquito. Ahí. No, este es. A ver. Vamos a entrar acá. Ya, y aquí le voy a decir que me muestre su árbol. Ahí está. Miren esto, ¿no? Estoy entrando a un directorio donde le estoy diciendo que me muestre su árbol. Ya, entonces me dice, tienes uno que dice prácticamente exámenes. Internamente son dos, ¿no? Ahí. La raíz de, y ahí tienes dos carpetas, exámenes y trabajos. Los exámenes están realizados, en este caso, por segundo parcial, y estos son los elementos. Así. Entonces, a eso se refiere. Si yo establezco en un ángulo, por ejemplo, este arbolito, o esta estructura, y se va a convertir en un árbol. Ya, y eso nos dice acá prácticamente, ¿no? Ejemplos, representación de sistema de ficheros en la que está enlazado a un descendiente. Han visto que sí está enlazado, ¿no? El disco D en base a esa estructura. Bien. Ahí vamos a ir viendo acá su aplicación. Vamos viendo acá su aplicación. Bueno, antes de entrar a la parte de recorrido, vamos a venir, en este caso, ahí vamos a venir acá, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a entrar con árboles binarios. Ya, esta estructura me dicen si está alguien a la espera, dice se congestiona y se quedan ahí. Bueno, así como tenemos los múltiples, también tenemos los árboles binarios. Binarios porque de un nodo solamente nacen dos, ¿no ve? Es la regla, por ejemplo, que se establece en China. Ya se establecen dos hijos y nada más, así. Entonces, pues establecemos también ese concepto. Un árbol binario, como dice acá, es un elemento del cual nacen dos, simplemente, o uno o dos, ¿sí? No siempre va a ser dos. Bien, bueno, nos va mostrando las diferentes estructuras, de qué manera se puede tener prácticamente equilibrados, equidistantes establecemos. Equilibrado es porque esto parece una balanza, ¿no? En la que nacido de un nodo, dos, y cada uno de ellos también tienen prácticamente establecido otros dos nodos, o trabajados. No necesariamente tengo que tener pues, a la izquierda estableciendo prácticamente dos hijos. Sí puedo tener, el binario nace uno o puede nacer varios hijos. Y nos va mostrando prácticamente, en este caso, ya el concepto de binario. Ya son estructuras de árboles que solamente van haciendo prácticamente, digamos, de un nodo dos elementos. ¿Sí? Aquí son ejemplos que nos va a mostrar. Bien, nosotros podemos convertir ya un árbol general, porque este es un árbol general. Ya puedo llevar a un árbol binario, pero yo debo cumplir estas reglas. Ya voy a trabajar por si acaso con un pizarroncito virtual más el día de hoy y ese elemento va a ir con ustedes. Ya, según, digamos, la representación de árboles generales a binarios, porque puedo llevar. Porque alguien me dice, por ejemplo, yo tengo una estructura que es general y yo debo programar con árboles binarios. Entonces, pues tienes que ir a su proceso de transformación. Dice, debe enlazarse los hijos, dice, de cada nodo en forma horizontal.
Luego debe enlazarse en forma vertical, en este caso, el nodo padre con el hijo que se encuentra, dice, más hacia la izquierda. Entonces, yo voy a hacer en forma, pues, práctica, estableciendo prácticamente este elemento que tenemos aquí como ejemplo, ¿ya? Pues vamos a venir, no sé si están todos ya, para poder ampliar un tanto la pantalla. Espero que estén todos. Ahí vamos a ver. Esto vamos a cerrar. Y aquí voy a trabajar con una ventanita. Vamos a habilitar. ¿Ya? Bien, entonces vamos a trabajar acá muy paralelamente a nuestro arbolito, que es este, ¿no? Vamos a establecer, ahí estamos. ¿Ya? Entonces voy a seguir yo las reglas que me dice acá. Cómo llevar un árbol general, en este caso a su forma binaria. Entonces la regla me dice, ¿no? Prácticamente como dice acá, ¿no? Debes enlazar a los hijos de cada nodo en forma horizontal. Perfecto. Entonces, este es el papá, ¿no? Entonces yo digo, ese es el papá. Entonces estamos, entonces acá digo, y este es el papá. Bueno, nosotros normalmente decimos sus hijos y empezamos a raizar, pero me dice que a sus hijos enlaza, dice, los hijos de cada nodo en forma horizontal. Entonces yo digo, como va a ser, voy a enlazar en forma horizontal, vengo acá, enlazo, y digo, primero viene el primer hijo, que sería el B, ¿no? Digo, acá va a ser el B. Su segundo hijo, enlazo en forma horizontal, llegaría a ser prácticamente el C. Entonces, ese proceso me dice, primero hace eso. Ya, enseguida vamos a hacer del otro arbolito que les he mostrado, aunque no tiene nombres, ¿no? Luego me dice, en este caso, voy viendo prácticamente acá, ¿no? Entonces digo, tengo a A y enlazo a sus dos hijos. Ahora me voy a ir a este nodo. Este nodo tiene 3 hijos. Debo enlazar de la misma manera. Entonces vengo acá y enlazo. ¿Cuántos hijos tiene? D, E y F. D tiene su hijo D, pero debo enlazar en forma horizontal. D, E, le digo, y voy estableciendo a F. Ya, ahí está. Entonces, este tiene 3 hijos. Este tiene 2, que sería prácticamente G y H. Entonces, es el seno. Entonces, vengo acá, lo voy a borrar un poquito más allá, voy a llevar esto porque no nos va a establecer. Ya, y acá le voy a llevar a C. Este tiene 2 hijos, G y H. ¿Ya? Entonces digo acá, tiene G y H. Vengo acá, enlazo. Y le digo, tiene G y tiene a H. ¿Ya? Entonces voy estableciendo ahí. Luego, sigo llevando acá, ya hecho sus hijos. Vengo acá y digo, D tiene un hijo. Igual, D tiene a un hijo. Llegaría a ser el hijo. ¿Ya? Vengo E, no tiene hijos. F sí tiene 2 hijos. Sería J y K. Entonces vengo acá, tiene 2 hijos. Primero tiene J y luego tiene acá. ¿No? Ahora digo acá, vengo, H tiene a L. Entonces, H tiene a L. Y bueno, de esta manera se establece prácticamente la conversión de árboles generales a binarios.
Y si yo hago esta figura a 45 grados, miren, moviendo este elemento prácticamente en un ángulo, ¿no? Llevando un ángulo, y bueno, y ahora pues va a ser así. A tiene prácticamente estableciendo ya en un árbol binario, ¿no? En base a, digamos, esta estructura generada, y se convierte en un árbol binario. Ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno, acá nosotros normalmente les hacemos trabajar en lo virtual, por si acaso. Ya van a generarse, por favor, un documento, ya en Word, no importa si es en a mano, lo que sea, y los ejercicios que les dé, pues van a subir ya a un foro que voy a dar. O sea, ni siquiera tienen que hacer el foro, sino que simplemente realizar los siguientes ejercicios y me van a subir eso, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Ninguno. ¿Sí? ¿Se entiende, Inge? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Entonces, vamos a ir, bueno, desarrollando. Dime, dime. Dos días siempre, Diego. Claro, pero hoy día ya lo puedes subir, ¿no? O si no, me dicen, déjenos como tarea. Son 2 días, normalmente es 2 días. Hasta les digo, estamos hoy día, miércoles, jueves, viernes, a veces hasta el sábado les doy. Pero de la clase mejor si lo realizas, ¿no? Sí, sí, mejor si lo vas a realizar. Bien, y si no, les voy a decir, esto en este momento va generando de estos dos documentos. Ya, bien, entonces, no sé si hay alguien más. Me gustaría ya terminar de apertura. Bien, eso nos dice. Bueno, ahora, si voy a entrar a programar, ya voy a programar, ¿bajo qué estructura yo, o con qué estructura represento un árbol? La estructura que se va acomodando para poder desarrollar ya código son las listas doblemente enlazadas, en la que aquí guardo la información y esta es la liga izquierda y la liga derecha. La estructura que nos va a permitir formar ya este tipo de estructura, vamos estableciendo prácticamente las listas doblemente enlazadas, en la que pues si tenemos este tipo de árbol y simplemente nosotros podemos programar prácticamente árboles binarios. Por eso va el concepto de árboles binarios. Ya acá tenemos una estructura de un árbol, vamos a tener A, por el izquierdo va a venir B, por el derecho va a venir C, y así sucesivamente se va estableciendo y se va ordenando. ¿Ya? También se genera mediante vectores, bueno, pero no es que es complejo, sino también se puede generar. Entre uno de ellos es listas doblemente enlazadas, vectores. Bueno, la estructura ya saben ustedes, la estructura es el dato. Aquí este dato puede ser un dato simple, puede ser un conjunto de información, y vamos a tener dos ligas, izquierda y derecha. Y se va estructurando de esta manera prácticamente ya para representar el código. ¿Ya? Bien. También nosotros, o sea, muy aparte de darle uso a la parte jerárquica, organigramas, bueno, ya hemos visto, creyendo, también nosotros podemos ver lo que son la generación de árboles en expresiones matemáticas. ¿Ya? Entonces, justamente esta parte vamos a ir trabajando. Ya voy a aproximar un poco más. ¿Cómo represento una expresión matemática en un árbol? ¿Ya? Me voy a aproximar a esta expresión. Esta es la expresión y generar un árbol. ¿Ya? Lo primero que debemos ver en una expresión matemática, y como he dicho que puedo manejar expresado
en dos elementos prácticamente, izquierda y derecha, ¿no es cierto? Hablamos eso, izquierda y derecha, ¿sí? Entonces, por eso nos dice, son operadores que van a la izquierda y a la derecha. Entonces, de esta expresión, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es el operador que me separa para hacer operación general? Yo digo, acá llega a ser prácticamente el signo de la multiplicación. Ese operador yo le voy estableciendo como que la raíz de mi árbol. ¿Ya? Entonces la raíz de mi árbol va a ser este elemento. A la izquierda va a estar este operador, a la derecha va a estar esta operación. Acá va a estar x más y. Muy bien. Cuando llegue ya a generar esta expresión, digo, ¿qué le separa a estos dos? El signo más. Entonces, el más va a ser la raíz de x más y. Entonces voy a decir x más y. Y de esta otra expresión, entre a menos b, la raíz va a ser el menos, porque voy a decir a menos b. ¿Ya? Y eso nos dice acá prácticamente, si se fijan. Esto es x más y. ¿Cuál sería la raíz? En este caso, el signo más. ¿Ya? De esta otra expresión, tenemos aquí prácticamente de a menos b, a menos b, así se va generando. Lo que se debe buscar es al padre, ¿ya? Este es el padre general de estos otros dos. Ahora, ¿cómo uno esto con esto que ya tengo? Entonces digo, justamente de esta expresión, lo que hace que, digamos, sea en operación general es la multiplicación. Entonces, esa sería la raíz. Luego digo, pues, este conjunto de expresión multiplicado por este otro elemento, bueno, es el resultado. Entonces, de esta manera nosotros establecemos el representar una expresión matemática, en este caso en un árbol, ¿ya? Ahora vamos a hacer ejercicios. Está, digamos establecido un tanto de la teoría, ¿ya? Bien, vengo acá y vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer un poquito más grande. Ya lo voy a hacer en la segunda hojita. Si yo tengo una expresión de la siguiente forma, ¿dónde estoy? Acá vamos a ver. Este es el 1, este es el 2. Yo estoy trabajando en otra hojita, por eso no me salió. Ya me parecía raro. Ah, bueno, ahí está. Vamos a venir acá. A veces se desconfigura. Yo tengo acá A multiplicado por D más F. ¿Ya? Ahora sí, así de pequeñito. ¿Cómo sería su arbolito de eso? ¿Cuál sería la raíz? Jóvenes, ¿cuál es la raíz? Jóvenes, ¿cuál sería la raíz? Ahora sí, participamos. ¿Cómo dividimos la expresión? Yo digo, esta es una operación y esta es otra, ¿no? ¿Cuál sería la raíz, chicos? Jóvenes. ¿Cuál es el operador que separa a dos expresiones? Ahí está, esa es la pregunta entonces. La suma. Ya, la suma, ¿no ve? Entonces yo tengo que hacer eso.
Si a mí me dan una expresión enseguida, voy a hacer con otros. Por ejemplo, yo digo, aquí me separa, en este caso, la suma. Entonces, va a haber dos elementos, dos operaciones. En este caso, yo digo, esta es la raíz. Ahora, voy a expresar estos dos. Ya, ahora, en este no hay problema, es solito. En esto hay operador matemático. ¿Qué operador es el que prácticamente hace como padre para que se ejecuten estas dos operaciones? Entonces yo digo, acá tengo a la multiplicación, ¿ya? Y digo, tengo los elementos A y tengo los elementos B. Entonces digo, acá, A multiplicado por B, más prácticamente acá nos establecemos más F, ¿no? Entonces de esta manera se lee A multiplicado por D más el valor de, ¿sí? Hasta ahí preguntas. Ya, y eso nos dice acá justamente en la parte de expresiones matemáticas, ¿ya? Ahora yo les voy mostrando esto, por ejemplo. El 2 es similar, ¿no? ¿Cómo sería el 2 ahí? Hagamos prácticamente el 3 directamente, ¿ya? El 3, voy a hacer en otro ojito. Ustedes me dicen cuál sería la raíz de esa expresión. ¿Cuál es la raíz de esa expresión? En este caso tenemos, voy a traer acá el librito, tenemos A multiplicado por, tengo X más Y, ya, multiplicado por C, ya, eso voy a tener acá. Bueno, ¿cuál sería la raíz de ese elemento? Así es, ¿no? Estoy bien, vamos a ver, cuidado que nos estemos aquí. Por C, ingeniera. Ah, sí, aquí está de más, ¿no? Este está de más, porque hay que ver bien la expresión. Yo me puedo equivocar y justamente me he equivocado. Este paréntesis no es aquí. El paréntesis es acá prácticamente. Ahora sí. ¿Cuál sería la raíz? Vean. C, ingeniera, o no. Aquí, por ejemplo. Esta es una expresión, ¿no ven? ¿Sí? Esta es otra expresión. Entonces, a esto y a esto, ¿qué le divide? ¿Qué símbolo? ¿Qué operador les divide? La multiplicación, ingeniera. A eso. Siempre va a ser un operador, por si acaso, en la parte de expresión. Entonces yo digo acá es el signo de multiplicación. En esta rama va a venir esta expresión. Y en la otra rama va a venir prácticamente, en este caso, a C, porque multiplicado por C, vamos a decir acá. ¿Ya? Pero ahora, acá, esta expresión, ¿sí? Tengo que analizar cómo se divide en derecha e en izquierda. Entonces, yo digo acá, esto que sea a la derecha y esto, perdón, esto que vaya a la izquierda y esto a la derecha. Entonces, ¿cuál va a ser el operador padre que les va a unir a esos dos elementos? La multiplicación igual. ¿No ve? Entonces yo digo acá multiplicación. Ahí la multiplicación. Ahora, voy a colocar acá a la izquierda el valor de A. Entonces va a venir a la izquierda, ya viene A. A la derecha va a venir esto, pero no puedo llevar de esa manera. Entonces, ¿cuál es el operador que enlaza esos dos? La suma, ingeniera. Vengo acá y digo, va a venir la suma. Y bueno, ahora sí, por jerarquía voy estableciendo acá, en este caso, X, y aquí va a venir Y.
¿no? Entonces se lee así, ¿no? X más Y, ya establecemos acá. Entonces multiplicado obviamente por A y multiplicado por C, ¿no? Entonces he llevado una expresión matemática a un árbol binario, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la altura de este árbol? ¿Cuál es la? 4 Ah, ya. Entonces yo tengo una altura y el nivel de 3. es, ¿lo ve? El nivel de 3. ¿Ya? Ahora les pregunto, ¿cuáles son los nodos internos o padres? Los nodos internos, los que son padres. Son 2, ingeniero. ¿Cuál? El multiplicación y la suma. Perfecto. Eso tengo 2. ¿Lo ve? ¿Cuántos nodos terminales? Porque a las terminales también hojas se les llama. Entonces, ¿cuáles serían las terminales? A, C, X y Muy Y. bien, ¿no? Tengo acá A, C, X y Y. Así todos podemos tener y establecer en su estructura. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, porque esto, bueno, ahorita haciendo con expresiones sencillas. Bien, vamos a hacer uno conocido, ¿ya? En este caso, me van a decir ustedes, tal vez este ejercicio se quede con ustedes. Ya es igual a B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC. Si me ayudan, hacemos juntos toditos. Y tal vez vayamos a generar en el foro otro elemento. Sobre 2A. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, sabemos que esto tiene dos respuestas, un X1 y un X2. El X1 con el signo más y el X2 con el signo menos. ¿Ya? Entonces digo acá, puedo generar, basta que haga el X1 para el X2 va a ser lo mismo, vamos a hacer para el X1, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago un árbol para esta expresión matemática? Ya, lo primero que tengo que ver, qué va a la izquierda y qué va a la derecha. Entonces, ¿qué me separa a esta expresión? Vamos a hacer con el signo más. Aunque podemos colocar más menos, también se puede hacer eso, generalizar. Pero ahora primero me dicen cuál es la raíz de esta expresión. Estamos 46, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo más. A ver, ¿qué me dice? El sobre, ingeniera, la división. Acá, esta es una expresión y esta es otra. Sabemos que, aquí lo voy a borrar, tal vez aquí les vamos a decir, esto es igual a X igual a todo esto. Entonces, esta es una expresión, X está igualada a esta expresión. Entonces tengo 2, ¿no ve? Entonces, X igual a esa expresión. Entonces, yo digo, tengo una expresión hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Cuando yo tengo una expresión igualada, ya lo primero que digo, bueno, esta es una expresión, sí, X está igualada a otro conjunto de elementos. Entonces acá prácticamente la raíz va a ser el igual. A la izquierda voy a decir X. Entonces vamos a decir X igual a, ahora sí, esta expresión. Para la segunda expresión, lo que tú dijiste, ¿sí? Está prácticamente la división, ¿ya? La división. ¿Ya? Vengo acá y digo, tengo a la división. Perfecto. Ahora,
como es la división, prácticamente voy a tener a la izquierda algo y a la derecha algo, ¿verdad? Entonces, esto va a ir a la izquierda, eso va a ir a la izquierda, ¿ya? Pero si esto va a ir a la izquierda, entonces digo, tengo dos expresiones. Tengo un valor prácticamente de menos b y tengo un valor que va estableciendo en la raíz. Entonces tengo que ver ahora que para que este elemento prácticamente vaya hacia la izquierda, tengo que ver qué les divide primero, ¿no? Entonces acá nosotros decimos, porque tenemos que decir acá, ¿no? X prácticamente igual a la división de dos expresiones. Ahora, si ustedes me dicen acá que vendría como tal, unos 2 minutitos más, ¿qué vendría? Es el numerador. ¿Cómo hago el numerador? ¿Qué le separa? Esto, ¿no? ¿Sí? Esto le separa. Esto es menos b y esta es la otra expresión. Entonces aquí, ¿qué le va separando? El signo más menos. Podemos hacer, puede ser más o menos. Ya, acá viene prácticamente un elemento. Sería menos b, ¿no? Pero hay un signo que le va antecediendo prácticamente, ¿no? Acá decimos menos b. Otros colocan directamente el signo, menos b. Entonces digo, menos b más menos viene la raíz. ¿Sí? Viene la raíz. Entonces, como viene la raíz, yo digo raíz. Raíz de, esa es la raíz. De toda una expresión. Y una expresión que tengo separado. ¿Qué le separa? El signo prácticamente menos. Entonces, acá yo digo raíz de qué. Entonces, tengo dos. Tengo hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, acá voy a tener, en este caso, a B, y aquí voy a tener a 4 por AC. ¿Ya? Entonces, se va dividiendo prácticamente todo lo que es el desarrollo del arbolito de acuerdo a la expresión. Ya, esto voy a dejar como tarea, ya en el foro, porque ya estamos sobre la hora. Voy a ver cómo lo desarrollo. ¿Ya? Porque hay otras expresiones más complejas todavía para desarrollo. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la idea de, digamos, para que ustedes lo desarrollen hasta el día sábado les voy a dar. Solamente quiero el esquema de este problema, no les voy a dar más problemas. Quiero ver cómo han captado esta parte de cómo llevar una expresión matemática a un árbol binario. ¿Ya? Vamos a ir, no sé, muy poco tiempo nos dan. Yo siempre voy reclamando eso. Necesitamos más tiempo para estas materias. Es como que parte de programación. En programación lo mismo nos ocurre. Nos quedamos como que con la duda. Bien, está Fabricio. María. Benjamín. Presente. María, muy bien. Benjamín. Eric. Braulio. Oscar. Presente, Muy bien. Limber. Presente, Inge. Marco Antonio. Eduardo. Elian, perdón. Jonathan. Juan Alberto. Tampoco está Juan Alberto. Gabriela. David Alan. Hoy día no han venido casi nadie. Ángel Vilmar. Armando. Presente. Henry. Presente. Henry. Carlos. Rosy. Presente, ingeniero. Ibáñez.
Jonathan, Presente, ingeniero. Fernando, Presente, ingeniero. Alejandro, Jane, Alejandro Jane, Presente, ya, presente, muy bien. presente, José ingeniero, Machaca, presente. Claudia Rossi, José Machaca, Claudia Rossi, ¿no están? Ya, Milagros, Presente, Inge. bien, muy rápido pasa la hora. Harold, José Miguel, Presente. José Miguel, estás muy bien. Agustín, Agustín Pacar, Mateo, Presente, Ingrid. Mateo, Javier Anthony, Eric, Presente, ingeniero. ya, Eric, Ever, Gary, Víctor, Juan Francisco, Diego Rodrigo, no está Diego, José Santos, Laura Belén, creo que es, sí, Laura Belén, está Juan Valle, Presente, Inge. muy bien, Brian Anthony, José Daniel, Presente, muy ingeniero. bien, Antonio Vera y Nicolás. Perfecto. Nos vemos entonces el día lunes, ya en la que prácticamente pues vamos a hacer parte de, va a haber bastante en lo que es el manejo gráfico en árboles y la codificación es sencilla, ya la codificación es muy sencilla, no es mucho que hacer, les va a ayudar mucho, ya espero alcanzar hasta un objetivo que tengo, pero bueno, a veces no logramos, ya este PDF enseguida les mando, viendo, voy a colocar la solución de acá, pero no, les voy a dar hasta el día viernes, ya hasta el día viernes, pero hasta que ahora les voy a mandar así, y el día sábado voy a mandar con la solución para que ya vayan viendo ustedes en los problemas que se les va presentando, porque ya voy a subir la práctica de árboles, que prácticamente se va a basar así, casi en forma manual, ¿ya? Muy bien, quedamos aquí entonces, chicos, se cuidan mucho, ¿ya? La práctica que voy a enviar es tipo modelo examen que les voy a dar, entonces va a basarse prácticamente en esa estructura, ¿ya? Bien, que tengan bonito día, se cuidan mucho. Hasta luego, Hasta luego, vayan a sus clases, Gracias, Inge. hasta luego. Hasta luego.